Y hablamos del ámbito nacional y justamente el Poder Ejecutivo ha tomado una medida que ya se había utilizado en 2006 y que no dio ningún tipo de resultado. Nos estamos refiriendo al cierre de las exportaciones de carne que llevó al sector a reducirse con pérdida de empleos, con por allí perder mercados a nivel internacional, a no honrar contratos. Esto hay que decirlo, hay contratos que actualmente, por ejemplo, se tenían que cumplir y con esta restricción de los próximos 30 días, y hay que ver si no se perpetúa en el tiempo, lleva muchas consecuencias. ¿Cuál es la intención del gobierno? Que reduzca el precio de la carne en el mercado interno, algo que tampoco sucedió en 2006. Por eso, para hablar un poquito sobre el tema, vamos a saludarlo a Gabriel de Rademacher, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, para saber su opinión al respecto y el paro que comienza en el día de mañana. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. ¿Qué tal, Flavia, Joel? Bueno, me han dejado poco margen de comentarios, lo ha explicado muy bien Joel. Realmente es una medida lamentable porque está probadamente fracasada sus resultados. Cuando se aplicó, las veces que se aplicó, incluso la última vez que se aplicó esta medida en el 2006 hasta el 2015, ciertamente generó el cierre de 123 plantas frigoríficas, por ejemplo, la pérdida de mercados, como mencionaban recién, se perdieron 12.000 puestos de trabajo directos, 53.000 puestos de trabajo indirectos en toda la cadena. Perdimos 12 millones de cabezas de ganado vacuno, que todavía no hemos terminado de recuperar. Perdimos el equivalente a todo el rodeo del Uruguay, por ejemplo, que es un país vecino y competidor nuestro en los mismos mercados y que hoy festeja, por supuesto, esta resolución del gobierno. Es muy difícil venderle al mundo y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, le damos la espalda, incumplimos los contratos y después es muy complicado volver a ganar esos mercados. Y lo más grave de todos es que el resultado que se buscaba en aquel momento, como se busca ahora, que es el de reducir el precio de la carne, fue justamente el contrario. La carne aumentó en poco tiempo el 300%. En aquel momento, para tirar un dato, en el 2006 el precio del asado valía 2 pesos con 80. 2 pesos con 80, miren las diferencias que hay respecto al día de hoy. Y en el 2012 ya el asado con precios fijados, cuidados y demás estaba en 8 pesos, es decir, tuvo un aumento en poco tiempo del 300%. A eso es lo que conducen este tipo de medidas y por eso es que permanentemente hacemos la advertencia al gobierno de no volver a cometer este mismo error. Lamentablemente, más allá de los dichos del presidente cuando nos recibió en Casa Rosada, asegurando de que había aprendido mucho del conflicto del 2008 y de todos los errores que se habían cometido, no los iba a volver a cometer, pero bueno, a las claras está que la situación sigue siendo la misma. Bueno, sin dudas, Gabriel, esto es parte del enojo, lo que ha motivado este paro que va a comenzar en las próximas horas. Por un lado, esta ruptura del diálogo tras una promesa de que no se iban a llevar adelante estas medidas, como bien explicabas hace instantes. Pero la pregunta es, en el corto plazo, ¿qué va a suceder con el mercado local? Vamos a hablar de, en estos 30 días, no sé si una reducción, pero al menos la imposibilidad de que los precios de las carnes aumenten. ¿O crees que directamente ya la medida va a impactar desde el primer minuto de manera negativa? Mira, pueden ocurrir varias cosas. Por un lado, al no haber posibilidad de exportación, que el productor retenga, porque no tiene a quién venderle, con lo cual va a haber faltantes de carnes de hacienda para consumo, por ejemplo, en los mercados de Liniers. Eso va a llevar, ya hoy apareció un aumento de precio, puede haber un aumento inminente en el precio de la carne. Después que aquellos cortes que se destinan a exportación, que no son cortes que nosotros estemos habituados a consumir por el gusto del argentino, se van a volcar probablemente al mercado interno y bueno, empezarán a formar parte también de un sobrecosto que tendrán que asumir los carniceros porque no tienen a quién vendérselos. Es así de sencillo. Nosotros no estamos acostumbrados a consumir esos cortes, esos grados de terminación, de engorde, esa edad de animales que se destinan, por ejemplo, al mercado chino. Y después que todo esto pase, vamos a tener la consecuencia final de desincentivo marcado de la producción que lleva a faltante de carne. Y todo eso se traslada después al precio.
Está muy claro que esta preocupación que tiene el gobierno por el precio de la carne es real. El precio de la carne ha aumentado, como ha aumentado también el precio de la energía eléctrica, el precio de los combustibles, pero no hay que achacarle la culpa de esos incrementos al productor agropecuario. El verdadero culpable es justamente el desmanejo que existe de la economía. La culpabilidad está en la tasa de inflación que no está controlada, en el déficit fiscal que tira los precios para arriba, genera justamente un incremento de inflación, en la emisión desmedida de dinero por parte del gobierno, en la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, en definitiva. Esos son los causales que hay que atacar y no atacar el efecto, que nada tiene que ver, sino como una consecuencia de todo ese desmanejo. Sin dudas, sin dudas. Bueno, Gabriel, simplemente agradecerte por tus palabras. Obviamente estaremos atentos al paro que comienza a regir efectivamente de mañana, pero el impacto ya en el mercado de Liniers se veía en el día de hoy por el ingreso de cabezas de ganados y demás. Así que bueno, muchas gracias por estos minutos.